Bueno, entonces como primera parte de la charla quería que nos hiciéramos, digamos, la siguiente pregunta. Por favor, Diego, vamos a la primera diapositiva. Y es, ¿por qué es más importante la estructura del mercado que el precio de los hidrocarburos? En la parte izquierda vemos que, ¿cierto? Tenemos un gráfico de los precios de los hidrocarburos en dólares ajustados con, no de los hidrocarburos, sobre todo después del crudo, porque el gas tiene otra forma los precios han variado de otra forma, ¿cierto? Pero vemos que en los 70 fuimos como el pico, ¿cierto? El pico dado a la escasez de petróleo que tuvimos en esa época, cuando ya se descubrieron esos yacimientos grandes, sobre todo pues en el Medio Oriente. Obviamente el precio cae, ¿cierto? Porque no es cuestión de oferta y demanda, y vemos que siempre ha sido un precio muy fluctuante. Tenemos un mínimo por allá más o menos en el 86, ¿cierto? Y por ahí en el 2008 volvimos a tener un máximo alrededor de los, no un máximo, sino un pico alrededor de los 120. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante eso? Y es porque, como Jocelyn en el 31 dice, los yacimientos de hidrocarburos tienen un tamaño fijo y no se pueden aumentar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es un recurso finito, ¿cierto? Usted no puede administrar un recurso finito, ¿cierto? Como lo hacen otras industrias, como la tecnología, que siempre de una u otra manera va teniendo un avance y podría tratarse como un recurso infinito, ¿cierto? Siempre hay, digámoslo, oportunidad de mejora y oportunidad de hacer que el mercado crezca, ¿cierto? Eso se vio, por ejemplo, con los smartphones. Se ve que antes teníamos que los computadores y pues, la telefonía móvil, pero usted ve cuando en el 2007 más o menos comenzaron y introdujeron los smartphones. Los smartphones cambiaron como tal el paradigma que se tenía antes sobre la tecnología, y en este momento estamos en ese. ¿Quién sabe qué sea lo próximo que cambie? Entonces siempre hay como una oportunidad de aumentar, ¿cierto? Ese tiempo de vida que usted puede estar en el negocio. En cambio con los hidrocarburos no, los hidrocarburos es un recurso finito. Y además, que los activos allá enterrados son improductivos. Usted vale nada tener usted 300.000 millones de barriles como nuestro vecino, pero enterrado. Allá no valen nada, ¿cierto? Solo valen cuando ya están pues en producción. Entonces, digámoslo, ahí pongo algo en rojo, y es que los hidrocarburos no suben constantemente sus precios, ¿cierto? Como ya son fluctuantes, y es que no importa, ¿cierto?, cuando están en su suelo, sino la disponibilidad. Es algo, por eso lo pongo en rojo. Si están en superficie, se pueden utilizar para algo. Allá en el suelo, no. Entonces, si queremos, vamos a un poco de la historia, digamos, de cómo se crea el documento. Obviamente, eso tiene más historia ahí para atrás, viene más o menos como el 36, pues poco a poco van dando definiciones, pero, digámoslo, la intención fuerte ya para hacer un documento comienza en el 2000. Es que la APG, SPI y la WPC, ¿cierto?, comienzan a desarrollar, pues, una especie como de sistema de clasificación, ¿cierto? Ya no es simplemente definiciones, glosarios, ¿cierto?, sino que ya comienzan a generar un sistema en el cual podamos, digámoslo, de una manera estándar, ¿cierto?, clasificar los recursos, ¿cierto?, asociados al gas y al petróleo. En el 2001, ¿cierto?, ya ellos lo que hacen es, como ya crearon el sistema de clasificación, lanzan un documento que es el AG, ¿cierto? Las guías, pues las pautas para la aplicación de ese, digamos, primer esbozo del PBMS, y también dan, digamos, el documento del auditing, ¿cierto? El llamado auditing, que es el que utilizan pues los auditores para poder, pues es como la guía para los auditores, ¿cierto?, para los certificadores auditores. Ya en 2005, ya desarrollan un glosario, ¿cierto? Ya comienza pues tienen, digámoslo, es como que generan el glosario para el primer SPI-PRMS. Y ya en el 2007, ¿cierto?, ya dicen la unión de las anteriores asociaciones que habíamos nombrado, ya dicen, listo, bueno, vamos a dar un documento, ¿cierto? Vamos a crear un documento que se va a llamar PRMS, ¿cierto? El Petroleum Resources Management System,
y lanzan, ¿cierto?, el documento. El 2007 es el primero, ¿cierto? La primera versión se lanza en 2007. Ya en 2011 vuelven a actualizar las guías, ¿cierto? Las guías para la aplicación o pues las pautas, y pues metiéndole algunas cositas, por ejemplo, como los recursos no convencionales. Sabemos que más o menos para esa época es donde está el pico fuerte del llamado fracking, ¿cierto? Del fracturamiento multietapa. Entonces, por eso ya digamos, para modernizarse, la SPI con sus agencias hermanas comienzan sus organizaciones hermanas, perdón, comienzan a hacer, pues, digámoslo, a meterle algunas cosas de no convencionales. En 2014 comienza, ¿cierto?, a ver digamos, que la industria está siendo como muy cambiante y quiere volver a cambiar el SPI-PRMS de 2007. Entonces ahí comienza de nuevo, se reúnen, pues, comienzan a formar pequeños grupos para eso, ¿cierto? Unos grupos de discusión. Vamos al siguiente. Entonces ya en 2016 ya se genera el primer borrador, ¿cierto?, de lo que es el SPI-PRMS de 2018. Lo socializan en mayo de 2018, ya en junio lo aprueban y en julio ya lo publican. Todo el mundo puede acceder a él. Hay versión en inglés, versión traducida en esa página, está ahí. Si quieren, ustedes también lo pueden poner en Google, SPI-PRMS, y ustedes entran o le ponen sistema de gerencia, cursos de petróleo, y ahí está. Digamos, no tienen que pagar por él, ¿cierto? Y también, pues obviamente, cuando generan el SPI-PRMS, siguen, digámoslo, pues siempre actualizan las guías y el audit, ¿cierto? En el 2022 fue la última errata en donde hicieron algunos cambios, pero sobre todo, pues de fondo, muy poco, ¿cierto? Sobre todo eran algunas cosas como de forma, y se las hicieron, digamos, esos cambios se los hicieron fue a las AG, ¿cierto? A las pautas de aplicación. Entonces, digamos, esa es como la historia de cómo fue creado el documento, una historia corta, y cómo, digamos, tiene unos documentos complementarios que más adelante vamos a ver cómo se complementa con eso. No sé si alguien ahí tiene una pregunta. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, a su izquierda tienen la portada, ¿cierto?, del sistema de los recursos de petróleo. Entonces, es digámoslo, la portada del libro. Y a la derecha tenemos el marco de clasificación de recursos. Ese cuadrito es, digámoslo, yo creo que para mí es el resumen de todo lo que es el SPI-PRMS, ¿cierto? Obviamente, eso se puede desglosar, cada una de esas cosas se puede desglosar como vamos a ver, pero ese es el cuadro resumen. Entonces vamos a la siguiente. ¿Nada? Listo. Entonces, pues algunas cosas, algunos como observaciones sobre el SPI-PRMS, y es que el petróleo, ¿cierto?, lo tratan como, yo creo que ahí se me fue mal una tilde, qué pena, y el petróleo lo utilizan como un término general, ¿cierto? No lo utilizan como gas y petróleo aparte, ¿cierto? Entonces que tienen que tener dos puntos aparte, sino que no, ¿sabes? Son hidrocarburos, pero todos los, digamos, para facilidad lo tratan como petróleo. Tratan, digamos, tienen definiciones sobre lo descubierto, lo por descubrir y lo producido. Obviamente, como ustedes ven ahí en el marco de clasificación, tienen una clasificación jerárquica. Tenemos que en el eje X tenemos un rango de incertidumbre que refleja el potencial recuperable por proyecto. Vamos a ver que esto, digámoslo, en muchas partes, digámoslo, han dicho, no, es que las reservas posibles migran a aprobadas. No es que migren, ¿cierto? Usted no puede decir que unas reservas posibles como tal van a pasar a ser probadas, digámoslo, como si tuvieran un poco más de madurez, ¿cierto? Sino que puede ser que usted la incertidumbre sobre esos volúmenes se va reduciendo. Entonces, por eso usted puede en algún momento incorporar probables y posibles a ser probadas, pero no es que usted esté diciendo que como tal van a migrar, ¿cierto? Sus volúmenes van a pasar, ¿no? Entonces, ya vamos a ver qué es eso de migración y
y lo de la madurez. La oportunidad de comercialidad, que es la del eje Y, ¿cierto? A su derecha, y es la oportunidad de que un proyecto llegue hasta producción, ¿cierto? Un proyecto se desarrolle y llegue a producción. Entonces, tenemos que abajo están, como tal, los recursos prospectivos y, digamos, tiene cierta, cierto chance de que eso se pueda convertir en reservas y el tema más arriba en producción. Entonces, la suma de los recursos de reservas, recursos contingentes, recursos prospectivos se pueden denominar como recursos recuperables restantes. Pero también tenemos una fracción de no recuperable, que eso es pues, no recuperable, depende de la tecnología y de la economía sobre todo, ¿cierto? Entonces, más adelante vamos a ver un poco de eso, ¿sí? Entonces, el sistema clasifica, ¿cierto? Como ya vimos ahí, hay recursos no descubiertos y descubiertos, y esos recursos, pues, digámoslo, que ya descubiertos se clasifican a la vez en producción, reservas, recursos contingentes y recursos prospectivos, ¿cierto? Y abajo pues, también tienen una rayita para los no recuperables. Entonces, las definiciones, vamos a comenzar a dar unas definiciones y a entrar un poco más en materia de cada una de esas linecitas que tenemos ahí, de las franjas, y es, bueno, el petróleo original en sitio, ¿cierto? El petróleo total inicialmente en sitio es pues, básicamente la cantidad que se tiene al inicio, ¿cierto? De un yacimiento. Al inicio, cuando el yacimiento todavía no ha sido explotado, ¿cierto? Ahí dice, ¿cierto? Antes de la producción, y considera pues lo descubierto y lo no descubierto, ¿cierto? Porque, pues, digamos, siempre va a tener la incertidumbre en ese sentido. Ese es, digamos, la franja total. Ese es el petróleo que tiene total en un yacimiento. Vamos a la siguiente foto. Y vamos a comenzar con la parte de reservas. Entonces, no sé si al principio recuerdan que yo les dije algo sobre que en la prensa dicen muchas veces reservas remanentes. O ustedes han escuchado eso de reservas remanentes. El decir reservas remanentes es un pleonasmo, porque usted para tener las reservas tienen que sí o sí ser remanentes. Usted no puede considerar reservas algo que usted ya produjo, ¿cierto? Eso ya es producción. Entonces, digamos, las reservas tienen que cumplir con 4 condiciones. Uno, tiene que ser, obviamente, descubierto, ¿cierto? Usted tiene que saber, ¿cierto? Que esa acumulación está ahí, ¿cierto? Ya tiene que haber sido descubierta. Ahora vamos a ver, digámoslo, qué tiene que cumplirse para decir, que es un descubrimiento. Tienen que ser recuperables. Eso no puede ser hidrocarburos que usted técnica y económicamente no los pueda sacar. Eso no es reserva. Entonces, las reservas usted tiene que, mediante un proyecto, poderlas sacar, ¿cierto? Y tienen que ser, obviamente, comerciales. Esto no es que vamos a sacar petróleo porque es muy lindo, ¿cierto? El petróleo es un negocio, entonces tienen que ser, digamos, comerciales. Por eso el precio del petróleo influye mucho en las reservas. Si tiene altos precios de petróleo, algunos yacimientos, digamos, por ejemplo, el crudo pesado sobre todo, comienza a ser comercial porque usted puede venderlo al precio. Pero, por ejemplo, si tienes un precio de 30 y para producir necesitas 50, pues eso no es reserva, ¿cierto? Porque vas a perder produciendo eso que tienes ahí. Entonces, las reservas tienen que cumplir esas, digamos, esas 4 características. Todo eso que dice hay que recuperar, la identificación del proyecto de desarrollo, en fin, eso es digamos, un montón de cháchara. Lo más importante es eso, que sean descubiertas, recuperables, comerciales y remanentes. Vamos al siguiente. Bueno, pero entonces, venga, ya que estamos en reservas, entonces vamos a hablar un poco sobre esto de posibles, probables, probadas, también sobre 1P, 2P y 3P. Digámoslo, con todo este revuelo que hubo hace un tiempo con el Ministerio de Minas, que como que hubo unas sumas por ahí en las que inflaban un poco, ¿cierto? La cantidad de recursos que había, y era porque como tal, ellos no lo estaban haciendo de manera idónea, ¿cierto? No es que esos recursos no existan, ¿cierto? Sino que no se hacía de manera idónea. Entonces, ¿qué pasa? Entonces vamos primero con las reservas probadas. ¿Qué son las reservas, digámoslo, probadas? Las reservas probadas son unas reservas que tienen un 90% de probabilidad de que el volumen sea ese. Es decir, yo digo, yo tengo 100 millones de barriles de reservas probadas. Yo tengo un 90% de probabilidad de que el volumen que yo puedo recuperar es este, no 100 millones, ¿cierto? Un 90%. Ya las reservas, bueno, las reservas probadas
son iguales también a la 1P, ¿cierto? Que eso se llama estimación baja, o sea, la estimación más pequeña en cuanto a volumen tiene la mayor probabilidad, ¿cierto? Entonces eso 100 es mi estimación baja, o sea, mi volumen, menor volumen, ¿cierto? Con mi probabilidad más alta. ¿Qué pasa? Entonces también existen las reservas probadas. Entonces ahí es donde viene la confusión. Las reservas probadas se llaman las reservas P2, ¿cierto? Pero ustedes ven que allí, perdón, las probables. Las reservas probables son las reservas P2, ¿sí o no? Ustedes ven también que allí, ¿cierto? Hay una linecita donde dice 2P. Entonces mucha gente confunde P2 con 2P. ¿Qué pasa? P2 es reservas probables, ya. Pero 2P es la suma de las reservas probadas y las reservas probables. Entonces usted ahí en el 2P, ¿cierto? Que dicen ahí, mejor estimación, usted tiene un 50% de probabilidad de que su volumen, ¿cierto? Que el volumen que usted puede recuperar de esa acumulación es igual a ese volumen. Usted tiene un 50% de probabilidad, ¿cierto? Entonces mira que el volumen aumenta, pero la probabilidad comienza a disminuir. Entonces lo mismo pasa con las posibles. Las posibles son las 3P y hasta ahí, ¿cierto? Son solo las 3P. Perdón, las P3. Las P3 son las posibles. ¿Qué pasa? 3P, ¿cierto? Que es la estimación alta. Usted tiene un volumen muy alto, pero solo tiene el 10% de probabilidad de que su volumen sea ese, ¿cierto? Está asociado a una probabilidad. Entonces, entre más alta sea el volumen que usted tiene, más baja va a ser la probabilidad de que usted pueda recuperar esa cantidad, ¿cierto? Pero eso es que mucha gente, digámoslo, siempre está enfocada en las reservas probadas. Nosotros en este momento aquí en el país tenemos alrededor de 2.067 millones de barriles, ¿cierto? De reservas probadas, de reservas, no, pues si usted se va a 2P, 3P, pues usted ya va teniendo volúmenes más grandes, pero por eso es que la gente, digamos, se centra sobre todo para invertir, ¿cierto? Porque todo eso influye en bolsas, invertir en reservas probadas. Entonces las 3P, ¿cierto? Es un volumen más grande, pero con una probabilidad del 10%. Entonces eso es muy importante. Ojo que P2, eso digámoslo y pongámoslo aquí como en grande. El P2 es diferente, ¿cierto? A 2P. Y lo mismo que P3 es diferente a 3P, ¿sí o no? Y que P3, por ejemplo, la suma de P1 más P2 más 3P más P3. O lo mismo que se podría decir que es 2P más P3, ¿cierto? O 1P más 2P más 1P más P2 más P3, ¿cierto? Porque P1 sí es igual a 1P, ¿cierto? Entonces, es muy importante que P2 diferente. Entonces, cuando lo vean, el que tenga la letra al inicio no es bueno, entonces ahí, digamos, se abre otra, digamos, recuerdo es esto, que hay unas que se llaman incrementales, ¿cierto? Unas categorías incrementales y otras son acumuladas. ¿Cuáles ustedes creerían que son las acumuladas? De reservas. 1P, 2P y 3P son ¿qué? ¿Acumuladas o incrementales? Son acumuladas, ¿cierto? Porque son la suma digamos, son una suma. En cambio, las P1, P2 y P3 son las incrementales, ¿cierto? Listo, entonces, eso es como terminología, como para que vayamos metiéndonos en la terminología. Entonces, digámoslo, hasta reservas, digámoslo con el marco de clasificación de reservas, con reservas vamos hasta ahí. Más adelante podemos tocar más temas sobre reservas de acuerdo a cómo sea el tema. Siguiente. Entonces ya vienen los recursos contingentes. Estos recursos contingentes, ahí también pues puse un título, sobre todo pues por si ustedes quieren tener las diapositivas, porque yo las mandé al compañero Diego, y es, básicamente también son, digámoslo, tienen que ser acumulaciones conocidas. ¿Saben? Nosotros ya tenemos que haber tenido un descubrimiento ahí, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se llaman recursos contingentes? Y es porque tienen, digámoslo, asociadas, valga la redundancia, ciertas contingencias que no dejan que esos recursos se produzcan, ¿cierto? Y la idea es que estos recursos en algún momento puedan solucionar sus contingencias, ¿cierto? Y puedan pasar a ser reservas, ¿cierto? Algunos inclusive ya eran reservas. O sea, usted puede, digámoslo,
moverse de reservas a contingentes y de contingentes a reservas, de acuerdo a cómo esté su proyecto. Voy a poner un ejemplo. Que estoy en un municipio de Santander, voy a decir nombres. En ese municipio de Santander, la comunidad no está dejando pasar el carro tanque para poder sacar la producción. Si esa contingencia se da en un corto tiempo, que duró un mes, ¿cierto? Y la comunidad al mes ya destapó, eso no pasa a ser. Pero cuando el problema se vuelve de años, ciertos meses, digámoslo, 9, 10, 12 meses, un año, 2 años, ese problema, usted ya ahí no tiene reservas. ¿Por qué? Porque no tienes, ¿cierto? No se puede recuperar porque la comunidad no las deja sacar. Entonces eso ya comienza a ser eso ya es una contingencia, ¿cierto? Ya vamos a ver, pues, bueno, las podemos mencionar aquí, digámoslo, en este momento en la Agencia Nacional de Hidrocarburos se consideran, hay 5 contingencias, ¿cierto? Una contingencia se llama ambiental o social, esa que les comenté, por ejemplo, es una contingencia ambiental o social. Hay otra que se llaman legales y contractuales. Hay otra que es la contingencia técnica y la otra que es la contingencia económica. La quinta se llama la contingencia de posfinalización de contratos. Es una contingencia de posfinalización de contratos. Usted tiene un recurso, ¿cierto? Y ese recurso, usted haciendo sus estimaciones, ¿cierto? De declinación, en fin, usted dice, es que yo el recurso lo puedo producir hasta 2050. Pero ¿qué pasa? Dentro de su contrato, ¿cierto? El contrato que usted firmó con la Agencia Nacional de Hidrocarburos o si es un contrato de asociación con Ecopetrol, en fin. Ese contrato va hasta 2030. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos volúmenes que usted los podría considerar reservas, porque usted los puede recuperar y están por encima del límite económico, no son reservas. ¿Por qué no son reservas? Porque usted dentro de su contrato, dentro de su proyecto de desarrollo, no los puede producir. Entonces, esos volúmenes pasan a ser un volumen, un recurso que está ahí. Ese recurso se puede sacar, está hasta este momento por encima del límite económico, pero que pasan a ser post-finalización de contrato, porque usted nomás puede producirlo hasta 2030, ¿cierto? Pero el recurso existe, entonces usted como tal no puede decir, no, es que ahí no hay que sacar, yo puedo sacar solo eso, no. Usted sí puede sacar eso, ¿cierto? Solo que usted, digámoslo, lo tiene que mandar a recursos contingentes. O sea, nosotros, como, digámoslo, el país tiene que tener un balance general, ¿cierto? Un balance general digámoslo, se llama el balance general de la nación, y dentro de ese balance general, esos recursos, que así sea que usted se le acabe el contrato, usted los tiene que cuantificar. ¿Por qué? Porque a nosotros como país nos interesa saber que ese volumen está ahí, ¿cierto? Entonces, esa es la contingencia para mí que me parece como más interesante, ¿cierto? Porque como que no deja del todo muerto algunos campos, ¿cierto? Hay campos que usted creería que apenas acá el contrato se murió y no. El Ecopetrol ha retomado algunos y lo que hace es, por ejemplo, o los pasa a Jocol, en fin, ¿cierto? Ha pasado eso con esto de los recursos contingentes. Y en cuanto a lo de C1, C2, C3, aplica lo mismo que para reservas. C1, C2 y C3, incrementales, ¿cierto? 1C, 2C y 3C acumuladas y lo mismo. C2 es diferente a 2C, C3 es diferente a 3C, ¿cierto? Para recursos contingentes es como más fácil digámoslo, ya después de haber visto lo de reservas. Arby, ahí se rige lo mismo que para la parte de reservas, es decir, C1 tiene menor volumen, pero mayor probabilidad. Exacto, es lo mismo. Entonces, sigue para las probabilidades. Son las mismas probabilidades, sigue siendo 90, 50 y 10. ¿Cierto? Y obviamente, digámoslo, hasta ahora, digámoslo como que ya hicimos, ¿cierto? Barrido a los recursos que son descubiertos, ¿cierto? A los recursos que sabemos, pues, que ya hay una certeza que están allá. Pues, certeza de que al menos hay algo allá. Entonces, y dentro de eso también hay no recuperables, porque hay, digámoslo, con la tecnología actual, ustedes bien saben, nosotros que somos de yacimientos, sabemos que hay yacimientos que usted no va a tener un 100% de factor de recobro por múltiples situaciones, qué sé yo, es un crudo muy pesado, entonces a lo sumo por flujo natural vamos a tener un 8% de factor de recobro. Usted ya le mete un poco de vapor o algo, puede llegar a unos 20 y algo por ciento, a lo sumo, ¿cierto? Pero
siempre va a quedar una parte que es un recurso no recuperable. Entonces usted, por ejemplo, ahí es donde juega juega un papel importante saber cuánto vas a poder recuperar. 5 años. La diferencia entonces entre el reserva y el lo que se puede esperar con las condiciones económicas y tecnológicas actuales. Sí, y y dentro de un proyecto de desarrollo ya definido. O sea, el proyecto ya está definido, ¿cierto? El proyecto de desarrollo en reserva ya está definido y no hay limitaciones, digámoslo, ni ambientales, ni sociales, ni legales, ¿cierto? Ni contractuales, ni técnicas, ni económicas, y que se pueden producir dentro del proyecto, más allá del proyecto. Digamos, nosotros eso es, digamos, la diferencia en, digamos, reservas y los recursos contingentes. No, esto se trata solo de hidrocarburos, no se llama de recursos de petróleo. Pero al principio, cuando estábamos viendo, diría, se toma el petróleo como todo, ¿cierto? Lo tratan como todo, pero entre gas y ¿qué? Y petróleo. También, ¿cierto? Hay unas cosas que se llaman, pues algunas, digamos, son aristas que yo, como te digo, si podemos ampliar el curso, ampliar esto, podemos ver, es por ejemplo los consumos en operación, que también, por ejemplo, si usted tiene gas, y usted en ese yacimiento de gas, usted tiene no hidrocarburos como, por ejemplo, el CO2, esos no hidrocarburos pueden ser considerados reservas si solo si se vende con los hidrocarburos. Si hacen parte del volumen, entonces, por ejemplo, además que yo estoy vendiendo un gas natural de 90% de metano y el resto es CO2. Ese CO2, ¿cierto? Que no es hidrocarburo. Si pasa a ser reserva, entonces ocupa un volumen, sí, solo si usted vende ese gas con esa condición de que usted debe vender un 7% de CO2. Si es que se lo compra y dice, yo lo compro a eso, lo pago a menos, eso dirán, pero, digámoslo, hace parte de la reserva, usted solo lo está vendiendo. Usted ya sabe que está pagando una penalización, pero de una u otra manera usted está vendiendo CO2. ¿Cierto? Ocupa un volumen en el yacimiento y ocupa un volumen en lo que usted está vendiendo. Entonces ahí sí es considerado reservas. Pero los no hidrocarburos, ¿cierto? Si usted el CO2 tiene una planta en las facilidades, si usted lo separa, ¿cierto? Si es una superplanta y usted separa el CO2 y usted está vendiendo metano puro, ese CO2 no es reserva. Porque no se vende. No se vende, usted no está metiendo nada a su bolsillo. ¿Cierto? Que eso es lo importante. O sea, usted reserva todo lo que usted le pueda dar billete. Si no da billete, no reserva. Es lo mismo los consumos en operación. ¿Qué son los consumos en operación? Parte, por ejemplo, sobre todo en los yacimientos de gas, parte de ese gas, ¿cierto? Que sale, ¿cierto? O inclusive también puede ser líquido, es indiferente, pero sobre todo en los yacimientos de gas, se utiliza para hacer procesos dentro del campo, ¿cierto? Pueden tener una turbina para generar electricidad, entonces esos consumos en operación no son considerados como reservas. Sí tienen que ser considerados, ¿cierto? Sí tienen que reportarse, porque de una u otra manera influyen en el vaciamiento del yacimiento, pero no, usted como tal no puede decirle al público, es que yo tengo tantas reservas y usted se está consumiendo la mitad en operación, ¿cierto? Usted no está bien. Digamos, ese tema es un tema que usted tiene que verlo bien detenidamente, porque como tal, los modos de la operación ayudan a que su OPEX, ¿cierto?, sea menor. Usted sus inversiones, por ejemplo, en electricidad van a ser menores, porque usted está generando su propia electricidad. Entonces, eso sí viene, digámoslo, en el flujo de caja, sí se ve, sí va a ayudar, pero entonces tiene que, ¿no? Eso es un tema en el que tenemos que ir más a fondo, es un tema que podamos ver en simplemente una hora, eso es un tema, inclusive hasta hace poco todavía las empresas les daba muy duro entender eso de los consumos en operación y el reportar cómo de los consumos de operación. Ya, digámoslo, las empresas son un poco más, pues ya están un poco más duchas en eso, ¿cierto? Porque eso lo introdujo, ese término lo introdujo el de 2018. Entonces las empresas ya están un poquito más adecuadas a ese término. Entonces vamos al siguiente, y es los recursos prospectivos. Entonces ahí, ¿cierto? Básicamente, ¿qué son los recursos prospectivos? Son acumulaciones que yo intuyo, digámoslo así, hablemoslo de una manera más coloquial, intuyo que pueden estar ahí, pero yo todavía no las he descubierto. ¿Y yo qué tengo que hacer para descubrirlas? Ustedes dirán, no, hacer estudios, hacer sísmica y todo eso, pero
lo que a usted le da el descubrimiento, con lo que usted puede dar, por ejemplo, aquí a la agencia, digamos, el aviso de descubrimiento, solo es con una cosa, y es con un pozo. Si usted hace un pozo, y ese pozo usted descubre, ¿cierto? Digamos, usted llega a la arena que mediante geofísica y demás estudios, usted la tenía como objetivo, usted llega y encuentra que hay ahí hidrocarburos, usted da un aviso de descubrimiento. Y ya ese aviso de descubrimiento, ¿cierto? Esos recursos prospectivos, ¿cierto? Que pueden mantenerse durante un tiempo prospectivos, o sea, a pesar de tener aviso de descubrimiento, pueden mantenerse durante un tiempo prospectivos, de acuerdo a como usted, digamos, su programa de evaluación, ¿cierto? Pero ellos pasan a ser, sobre todo, recursos contingentes mientras van solucionando todo, pues, la parte técnica, sobre todo, bueno, vamos haciendo facilidades, cosas así, pasan a ser recursos contingentes para tener, digámoslo, tener un tiempo con el cual puedan después declarar comercialidad. Entonces, mira, hay dos puntos importantes en la vida de productividad, en la vida de un yacimiento. Y es uno, el aviso de descubrimiento, ¿cierto? El aviso de descubrimiento se da cuando usted tiene un pozo y descubrió, ¿cierto? Y hay otro, que es cuando usted ya ese volumen comienza a hacer toda la gestión para convertirlo en reservas. Y usted, para convertirlo en reservas, tiene que generar una cosa que se llama la declaración de comercialidad. ¿Cierto? Cuando usted tiene declaración de comercialidad, usted ya dice, este recurso es comercial, lo puedo pasar a reservas, ¿cierto? Ya lo puedo vender. Este recurso que tengo allá, puedo sacarlo y venderlo. Tengo declaración de comercialidad. Son como dos momentos importantes en la vida de un yacimiento. Desde que comienza usted a explorar hasta que ya lo lleva a reservas, digamos, pasa un buen tiempo, ¿cierto? Pasa un buen tiempo. Y también depende yo digo que depende de los factores, es multifactorial. Yo a veces digo, muchas empresas tienen activos que si quisieran, podrían invertirle a eso y comenzar pues hacer que ese tiempo, digamos, en cuanto pasa usted de la prospectividad a las reservas, sea corto. Que hay un tiempo específico, yo no te puedo dar un tiempo específico, porque eso tiene tantos factores. Porque me digan, no, es más o menos, si usted tiene tantos recursos prospectivos, ¿cuánto tiempo pasan a hacer reservas? Eso es difícil. En este momento, para mí, me parece que es imposible decir usted cuánto tiempo pasa un recurso a hacer reservas. Es imposible, inclusive esa pregunta la hacen mucho. Esa pregunta es suele ser como muy interesante, no sé, pero la hacen mucho. Yo digo, eso depende de muchos factores. Eso depende mucho del plan que tenga la empresa sobre ese activo, inclusive también del músculo económico de la empresa. Hay muchos factores. Es para darle recursos allá es muy difícil. Y obviamente en el no descubierto, ¿cierto? Obviamente también hay una parte no recuperable. Igual que en el descubierto usted tiene limitaciones para se poder sacar esa cantidad, en lo no descubierto también va a tener eso, ¿cierto? Listo, vamos a la siguiente diapositiva. Y se cumple muy bien, por ejemplo, lo que es de reservas cuando tengo MC1 o las probadas, que siempre se me cumple el 90 cuando, o sea, yo encontré mi yacimiento y mis reservas son probadas y tengo 100 de barriles. Y si es muy exacto, pues se le pega a que es capaz de comprar esos 90 millones. Eso ahorita lo vamos a ver con el, digámoslo, de acuerdo a la vida productiva del yacimiento. Si usted, por ejemplo, esa primera estimación, si usted la hace por métodos volumétricos, ¿cierto? O por análogos, es que ahí, digámoslo, ahorita vamos a ver cuáles son los, digámoslo, métodos para estimación, ¿no? Eso que solo como nombrarlo. Entonces ahí, así como, digámoslo, ya lo estoy mencionando, ahí, digamos, los determinísticos, ¿cierto? Ese volumétrico y de curvas de inclinación puede tratarse en esos determinísticos, también hay probabilísticos. Entonces la cuestión es, depende del método. Por ejemplo, si usted está hasta ahorita comenzando con usted ya tiene reservas, usted está hasta ahorita comenzando, a pesar de que sea el 90% de la probabilidad, puede ser que usted a medida que vaya ya produciendo el yacimiento, de estos yacimientos más longevos, usted esa probabilidad se va volviendo mayor, ¿cierto? Usted ya conoce más el yacimiento. Entonces, a medida que usted ya conoce más el yacimiento, o sea, casi que eso se cumple a cabalidad a medida que el yacimiento es longevo. Si usted ya tiene tantos pozos, el yacimiento tiene 20 pozos, el campo pues tiene 20 pozos, y
y todos sus 20 pozos usted le tiene curvas de declinación, usted ya tiene todas sus declinaciones, usted con, digámoslo, en esa etapa del yacimiento, usted dice, no, es que mis reservas probadas son estas, es casi que seguro que son estas porque usted ya su yacimiento le está cantando, su yacimiento está cantando. En cambio, cuando usted todavía está, pues todavía el yacimiento no tiene tendencias de declinación, ¿cierto? Todavía está en el plató, dejar una estimar, sí, es más, pues, es más difícil, pero se da, ¿cierto? Se da. En muchos casos, usted dice, es que lo estimé por volumétrico y era un tipo muy teso para estimar y ya tenía mucha experiencia y era, ¿cierto? Entonces, eso ya depende mucho de cada yacimiento. Y también de la forma en cómo lo quieran poner a producir. No hay muchos yacimientos que yo creo que han tenido mucho potencial, pero no se produjeron de la manera óptima y se vienen en agua. Se vienen en agua así. Todas esas reservas perdidas. Listos. Bueno, y no recuperables, ya no lo voy. Pero no recuperables básicamente es eso. Con la tecnología actual y con la economía actual, usted no tiene forma de sacarlo, ¿cierto? En algún momento son no recuperables que dicen ahí. Si la tecnología avanza y la economía también es, digámoslo así, amable, también podrían pasar a ser, digámoslo, recuperables, ¿sí o no? Un estimado de un negocio que tiene tecnología de reserva de recursos. Entonces eso se hace 31. Bueno, voy a contarle un poco de cómo es, debí, digamos, poner aquí eso, de cómo es, digamos, el proceso, pero a 31, o sea, las reservas se estiman siempre a 31 de diciembre de un año y se presentan al siguiente año, el 1 de abril, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las reservas de este año, 2023, se van a dar con corte de 31 de diciembre porque siempre son a una fecha dada, ¿cierto? Todas las reservas es que usted, yo estimé mis reservas a esta fecha, porque a esa fecha yo tengo un cierto precio, pero las reservas que yo estimaba de diciembre 31 de 2023 a cierto precio, y si ese precio se cayó en marzo, ya no serían las mismas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo las hice a 31 de diciembre, entonces por eso usted siempre es muy importante, se hace que son a 31 de diciembre del año que usted hace. Entonces, vigencia 2022, eran a 31 de diciembre de 2022, se presentan 1 de abril. Claro, entonces el número que yo le dije, de 2600, 2067, más o menos por ahí, 2067, 2047, no recuerdo exactamente, pero alrededor de eso están las reservas probadas, ¿cierto? Las 1P o P1. Y ya, pues en los otros ítems, sí tendría que ir a ver cuáles son, incluso en la página de la NH hay una publicación donde están todas las reservas y recursos, ¿cierto? Entonces está cada, digámoslo, la información agregada, porque la desagregada, no, que tal campo, ¿cuánto puede tener? Eso no se puede dar. Que tal campo tiene, y tú, no, esa información confidencial. ¿Y por qué es confidencial? Porque eso podría afectar digamos, la macroeconomía del país, ¿cierto? Usted revelar esa información de una u otra manera que tienen que respetar ciertos aspectos de confidencialidad. Usted lo puede dar, la agencia lo da por departamento, por cuenca y a nivel país. Pero ya usted darlo por contrato y por campo, eso es prohibido y hay una cantidad de normas, sobre todo el parágrafo del artículo 4 del acuerdo 11 de 2008 dice que usted no puede dar la información así como así, ¿cierto? Y hay más normatividad, pues, que da eso, pero ese es digamos, el fundamental para nosotros. Eso es para nosotros aquí en Yacimiento. Listo, sigamos. Listo, entonces ahora vamos a ver un poco de, digámoslo, que dentro de las reservas y dentro de los recursos ambientales también hay ciertas, digámoslo así, como subclases, ¿cierto? Y esas subclases, digámoslo, dependen de la madurez del proyecto. Entonces, como ustedes ven ahí en reservas, tenemos tres, que es producción, aprobada para el desarrollo y justificada para el desarrollo. Entonces, ustedes, por ejemplo, en producción hay dos tipos, que son, ahorita también en la siguiente diapositiva las vemos, pero son dos tipos, que son las reservas probadas, desarrolladas, produciendo.
o bueno, reservas desarrolladas produciendo, porque puede ser también probables y posibles, ¿cierto? Pero son reservas desarrolladas produciendo. Y también hay reservas desarrolladas no produciendo, ¿cierto? Que son las PNP. ¿Qué pasa con esas no produciendo? Es, por ejemplo, el ejemplo que yo puse del departamento en Santander, perdón, el municipio de Santander. Ah, me lo cerraron un mesecito, ¿cierto? Ah, o no, o tengo que hacerle un workover o algo, pero dura un mes. Eso es una reserva, ¿cierto? Está desarrollada, pero no está produciendo. Pero yo eventualmente, con una mínima inversión, ¿cierto? Ahí dice eso es lo importante, que sea una mínima inversión, o con una ejecución muy, digámoslo, breve, yo puedo ponerlo a producir. Eso es una reserva no produciendo. Y ya en aprobado para el desarrollo. En justificado para el desarrollo ya entrarían las reservas que se llaman reservas no desarrolladas. Entonces vamos a la siguiente. Entonces las reservas desarrolladas, que son cantidades, ¿cierto?, que se esperan pues ser recuperadas, ¿cierto? Porque ya tenemos las instalaciones y ya pues tenemos el proyecto de desarrollo. Y esas, ¿cierto? Tienen las de desarrolladas produciendo, que son las que el pozo en ese momento está fluyente y por eso se están produciendo. Y las otras, las no produciendo, son las que tienen una pequeñita contingencia, ¿cierto? Una contingencia mínima. Y pueden ser puestas a producir con un costo muy pequeño, ¿cierto? Y están las reservas no desarrolladas, que son cantidades que se esperan, ¿cierto?, en algún momento pueda ser desarrollada. Por ejemplo, que es una no desarrollada. Ah, yo tengo un área de drenaje, ¿sí o no? Y esa área de drenaje tengo ciertos pozos, pero si yo hago un pozo aquí, ¿cierto? O estoy ligeramente por fuera del área de drenaje y hago un pozo, y ese pozo me drena otra área. Eso es una reserva que está, digamos, desarrollada porque hace parte, ¿cierto?, como tal del área de influencia del campo, pero yo con una inversión, ¿cierto?, una inversión futura que es un poquito más alta, ¿cierto?, la inversión es un poquito más alta que una inversión, por ejemplo, para la no produciendo, pero que son, digamos, que se puede hacer, ¿cierto? Por ejemplo, la perforación de un pozo. Perforar un pozo, pues, es digamos, una inversión relativamente alta, pero es una inversión que yo, digamos, puedo hacer, ¿cierto? Lo importante es que se pueda hacer, sí, digamos, que la empresa tenga que hacer. Entonces, eso, digamos, son como las categorías de las reservas. Entonces, como les dije, en producción están las de la A, y en aprobadas para el desarrollo, justificadas para el desarrollo, están las no desarrolladas, ¿cierto? Entonces, vamos al siguiente. Ya los recursos contingentes. Entonces, aquí en recursos contingentes, si ustedes ven, estos, lo que hay a la derecha, son unos apartados literales tomados del glosario del SPIFR-MS, ¿cierto? O sea, la definición que el SPIFR-MS tiene exacta. Entonces, tenemos desarrollo pendiente, desarrollo en espera, desarrollo sin definir y desarrollo no viable. Básicamente, eso va migrando uno al otro de acuerdo a cómo las contingencias se vayan solucionando, ¿cierto? Usted, por ejemplo, puede tener una acumulación que usted tiene tantas contingencias que puede usted estar allá abajo en no viable, y a medida que usted vaya solucionando esas contingencias, puede ir migrando a sin definir, en espera o pendiente de desarrollo. ¿Sí o no? Por eso ahí en el eje, es importante que le ponen incremento del chance de comercialidad. A medida que van subiendo, se va incrementando la probabilidad, ¿cierto?, de que usted pueda eso ponerlo en reservas. Y vamos al siguiente. Aquí esto es muy, digamos, el de recursos prospectivos es muy interesante. Entonces tenemos ahí prospecto exploratorio, área de oportunidad exploratoria y concepto exploratorio. Entonces, comencemos por el concepto exploratorio. ¿Qué es un concepto exploratorio? Para mí, un concepto exploratorio puede ser cualquier área. Cualquier área donde la agencia haya dicho que digamos, se puede abrir a ronda. Básicamente eso es porque usted no tiene, no se puede decir, no, listo, en esa área puede que haya, ¿cierto? No hay estudios, muchos estudios más que los estudios, digamos, de fotografía y eso, puede que haya hidrocarburos, pero usted como tal no está haciendo sísmica, no está haciendo nada como para usted encontrar hidrocarburos ahí. Digamos, eso es un concepto exploratorio. Ya en un área de oportunidad exploratoria ya tiene más madurez, ¿sí o no? Ya usted adelantó ciertos estudios
o al menos usted tiene información de análogos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo allá en Cusiana, y yo creo que más allá a unos 100 kilómetros, no, 100 muchos, a unos 20 kilómetros de esta área hay petróleo. Yo creo, entonces voy a ir a hacer algunos estudios, ¿cierto? Y comienzo a estimar esos volúmenes de acuerdo a mi análogo. ¿Cuál es mi análogo? Cusiana, ¿cierto? Entonces yo con Cusiana, con ciertas propiedades de Cusiana y de acuerdo a cómo se está viendo esto acá, cierta sísmica que yo pude haber hecho, yo puedo decir que aquí esto es un área de oportunidad exploratoria o un lead, ¿cierto? En inglés, lead. Y ya en prospect, ¿cierto? En prospecto exploratorio. Para mí un prospecto exploratorio es que usted ya está a menos de 5 años de darle un hueco a eso y usted ya está, usted básicamente ahí ya usted tiene que tener mapas estructurales, ¿cierto? Eso es lo esperado, obviamente que las empresas lo tengan, quién sabe, pero lo esperado es que usted al menos tenga mapas estructurales donde usted ya define un objetivo. Usted ya dice, aquí va a ser mi pozo, ese va a ser mi pozo exploratorio. Eso es un prospecto exploratorio, que yo ya digo dónde voy a perforar para saber si tengo o no tengo esa acumulación, ¿cierto? Si la sísmica tenía razón, si toda la información de análogos fue correcta. Entonces, eso es un prospecto exploratorio. Para mí, un prospecto exploratorio tiene que tener un mapa estructural plenamente definido y en ese mapa usted decir dónde va a ser su pozo, ¿cierto? Usted tiene que tener, básicamente, bueno, y tener una, digámoslo, tener asociada una oportunidad de comercialidad, tener ya, como dije, un año de perforación, ¿cierto? Son muy importantes, pues, para tener un prospecto exploratorio. Sigamos. Y aquí, digamos, ya en el ciclo de vida del proyecto vamos a ver un poco mejor esto del estimado alto, mejor estimado y estimado bajo. Entonces, por ejemplo, ustedes ven ahí que en la mitad, ¿cierto? Tenemos una lineecita donde decimos que el mejor estimado, ¿cierto? Sería el P50. Y tenemos abajo una lineecita que dice que es el estimado bajo, que ese sería como el P90. Si ustedes ven, ¿cierto? ¿Verdad? Bueno, y arriba está obviamente el estimado alto, que sería el P10. Esa lineecita, ¿cierto? El área bajo la curva de eso, nos va a decir qué tanto, digámoslo, hidrocarburo como tal podría recuperarse. Si ustedes ven que a medida que avance la vida productiva del yacimiento, van convirtiendo esos estimados bajos y los estimados altos al mejor estimado, ¿sí o no? Entonces usted ya está diciendo, es que esa probabilidad del 90% de que ese volumen fuera ese, ya usted va migrando a acercarse más a la del mejor estimado, ¿cierto? Y ese sería el último recobro. Entonces, y en la parte de abajo, vamos a ver lo que les decía yo sobre los métodos y cómo, ¿cierto? De eso va a depender si esa probabilidad es alta o no. ¿Qué pasa? Mira que cuando usted tiene, digámoslo, esa curvita, usted se ve en un inicio, usted no tiene producción, que es en la DCI, ¿cierto? Ahí usted no tiene producción. Entonces, la producción diaria, ¿cierto? La tasa diaria de producción. Usted no tiene producción ahí. ¿Usted cómo hace su estimación? Por métodos volumétricos, ¿cierto? Métodos volumétricos o análogos. Mira, dice análogos, ¿cierto? O métodos analíticos y por métodos volumétricos. Entonces ahí usted, bueno, va a tener cierta probabilidad. Mira que la probabilidad se hace cada vez más, ¿cierto? Está muy alta, mucha diferencia entre ellas porque usted todavía como tal no tienes un comportamiento del yacimiento. A medida que vas avanzando, ¿cierto? Y ya por ejemplo estás en el temprano del plató, ¿cierto? Estás arriba cuando la producción es estable, pues ya puedes utilizar, ¿cierto? Comienzas, bueno, todavía, digamos, son aplicables los volumétricos y los análogos. El análogo sirve para toda la vida productiva pues, del yacimiento. Sobre todo se utilizan como métodos de complemento, ¿cierto? Como para complementar. Y ya usted cuando va en el periodo tardío de ese plató, ¿cierto? Cuando está ya próximo a comenzar a declinar, ya usted ahí los métodos volumétricos no te sirven, ¿cierto? Ahí ya los métodos volumétricos no son válidos, ¿cierto? Tienes alta incertidumbre, entonces ya tienes que entrar, por ejemplo, a simulación de yacimientos y balance de materiales, o también, ¿cierto?, apoyarte de los análogos. Pero una vez tú ya comienzas a declinar, ¿qué pasa? El yacimiento ya comienza a hablar. Entonces apenas comienzas a declinar, el yacimiento ya te comienza a cantar
tú ya tienes, entonces, por ejemplo, los análisis, ¿cierto?, de curvas de definición. Entonces, con eso tú ya vas a tener un mejor estimado porque ya el yacimiento está diciendo más o menos cuál va a ser la tendencia a la cual se va bajando su producción, ¿cierto? Y tú tienes un límite económico. Y en la siguiente vamos a ver eso. Entonces, ves, ahí digámoslo, tenemos un límite económico en azulito, ¿cierto? Abajo. Y por eso, ¿cierto? Tenemos una producción, mira, tenemos una producción y hasta el límite económico es lo que se considera reservas, que es en verdecito, ¿cierto? Hasta ahí es lo que se considera reservas, hasta ese límite económico. Ya también hay un límite técnico, entonces no simplemente, pues como les dije, ¿cierto? Puede haber volumen que por debajo de ese precio se pueda sacar. Existe la tecnología, técnicamente se puede sacar, ese es el límite técnico, es el límite de abajo, pero también ese límite técnico, digámoslo, está, pues también hay parte de ese hidrocarburo que más allá de eso no se puede producir, ¿sí o no? Entonces ahí ya ese es el límite, ese, digámoslo, no está como, pues no tiene como límite, pues, estamos hasta el límite técnico. Entonces hay un EUR, que es el recobro último estimado. Entonces hay uno que es el comercial, que es hasta donde llegan las reservas, ¿sí o no? Y hay otro que es el EUR técnico, que es hasta donde llegaría el límite técnico. Ustedes, por ejemplo, ese límite económico, ¿cómo lo puedes mover? Con el precio del barril. Si el precio del barril aumenta a, qué sé yo, 200, hay muchos de esos que ese límite económico se corre llegando muy similar al límite técnico. O incluso, pues, muchos que son el límite técnico, ¿cierto? Entonces eso, digámoslo, pues, va a influir mucho, digamos, el precio del petróleo en eso. Siguiente. Recursos recuperables técnicamente, o sea que existe la tecnología actualmente para poder recuperarlos, pero esto, digamos, tiene un costo mayor al costo con el hemos dicho, por ahí debajo está el número rojo. Usted lo está vendiendo a pérdida, ¿cierto? Digamos, entre el límite técnico, el límite económico, el técnico, ese volumen que usted puede recuperar, usted lo vendió a pérdida, pero existe y se puede sacar, y no es económicamente. Entonces eso ya no habría reservas, por ejemplo, eso sí sería una contingencia. ¿Contingencia qué? Económica. Una contingencia económica. La economía no da para pues el precio no da para eso, ¿cierto? O la tecnología es muy cara, puede ser que la tecnología también sea barata. Por ejemplo, que una simulación de surfactantes, o recuerdo con surfactantes. Resulta que se volvieron muy baratos los surfactantes, vamos a meterle surfactantes a eso. Se pueden sacar, ¿sí o no? Sigamos. Ya vamos para última, ¿cierto? Y entonces, bueno, esto es como digámoslo, una última para que veamos que entre mayor es la probabilidad, ¿cierto? De que es como el resumen, ¿cierto? De que entre más grande sea la probabilidad de que ese volumen exista, el volumen también es más pequeño. Entonces ustedes en el NX que dice volumen de hidrocarburos, ¿cierto? Dado y esa probabilidad de que ese volumen esté, ¿cierto? En probabilidad acumulada es más alto, pero el volumen es más bajo. A medida que el volumen aumenta, esa probabilidad se va a bajar. Entonces vemos que tenemos hidrocarburos económicamente recuperables, técnicamente recuperables, y obviamente el petróleo original in situ, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí terminamos. Muchas gracias pues por estar. Como les dije, digámoslo, algo muy corto. Esto, digámoslo, en cada una de esos ítems, ¿cierto? En reservas, en recursos, tiene muchas aristas, hay muchas condiciones para usted poder declarar comercialidad, hay muchas condiciones para usted como tal definir algo como un prospecto exploratorio, como una área exploratoria, ¿cierto? No es solo eso que les mencioné, digámoslo, esto tiene mucho de largo como de ancho, como ya lo había dicho, ¿cierto? Es muy interesante, y la idea es poderlo poco a poco en otras sesiones centrarnos en ciertos temas. Que hoy vamos a hablar sobre reservas, entonces vamos a extendernos en reservas. Que hoy vamos a hablar sobre contingentes, extendernos en contingentes, y prospectivo lo mismo, y también, por ejemplo, no convencionales. No convencionales también tiene algo muy importante pues acá en el speaker MS, ¿cierto?
Entonces, no, muchas gracias a ustedes, muchachos, muchas gracias a los que van a ver el video, ¿cierto? Y no sé si, pues, quiénes están ahí conectados. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.